Hola Eduardo, mira, acá te voy a mandar la respuesta de las preguntas que me mandaste a solicitar. Mira, la primera es los mayores problemas que representan las plantas en su cuidado y algunas sugerencias para evitarlo. Mira, los mayores problemas que tienen las plantas de interior en su cuidado es que la gente piensa primero que dándoles el sol directo las hace felices. Y eso no es así, porque muchas de las plantas el sol está muy fuerte y se queman. También el otro mayor problema que tienen las plantas es que las regamos en exceso. Se debe regar distanciado, pero un riego profundo, revisando que salga el agua por el orificio del drenaje. Cuando se tienen macetas sin orificio, de repente el riego es mucho menor. Tenemos que tratar de remover un poco la tierra arriba para ver cómo está la humedad. También que las hojas también de repente se ponen como los bordes quemados, café, o las flores duran poco, o las plantas crecen debilitadas. Muchas veces también depende de la temperatura muy alta, que la gente las deja muy al sol. La segunda pregunta es, ¿de qué manera impacta el microclima del lugar a las plantas? La humedad es lo principal para las plantas. Muchas mejoran el ambiente porque lo hacen como más seco, ya que atrapan esta humedad. Las plantas también no se aclimatan tan fácilmente, porque de repente uno las plantas las adquiere en el supermercado, en las tiendas o en los viveros, y por lo general tienen mucha luz y están expuestas a temperaturas altas. Recomendamos ubicar un sitio con buena iluminación para que se aclimaten mejor. También buscamos sitios de repente muy oscuros, los baños, habitaciones, y no reciben luz natural y por eso también las plantas mueren. La tercera pregunta es cómo comentar acerca de problemas con plagas en las plantas. Mira, las principales plagas que tenemos en las plantas de interior son insectos succionadores de savia, los que son perjudiciales para estas plantas, las debilita, las deteriora, ya que traen hongos y hace que estas plantas se pudran. Entonces, hay varias soluciones ahora con insecticidas, así que es de fácil remoción. La otra pregunta que me pusiste es, ¿cómo podemos darnos cuenta de la cantidad de agua que requiere cada planta y de qué depende esa cantidad? Mira, la gran verdad, antes de empezar, es que no todas las plantas tienen las mismas necesidades de agua. No hay una regla general que englobe a todas. El- lo ideal es que en el caso del REN depende del tipo de planta, la edad, del periodo del año, de las condiciones del suelo y hasta el tamaño de la maceta. Lo ideal es regar las plantas cada vez que los necesiten. Tú te puedes dar cuenta también tocando el suelo cuando está seco. Ya sabes que es hora de regar, también puedes usar otro método que es golpear la maceta y si es una hueca necesita agua. La otra pregunta es, ¿cómo lograr mantener en aquellas plantas la humedad apropiada? Mira, lo primero es no dejándolas directamente al sol, con una buena tierra también mezclada, con el riego adecuado y fijarse que la planta respire con un orificio para que la raíz no se pudre. ¿Cuánto tiempo tarda una planta en morir? Otra pregunta. ¿Y cuáles son los principales factores que adelantan el proceso? Mírate, lo primero para que la planta te dure es que debemos elegir plantas sabiendo de antemano las necesidades de luz y temperatura para compararlas con las que tienes en tu casa. Debemos también reconocer el espacio que disponemos y cuál será el crecimiento de la planta para ver el macetero y dónde colocarla. También tenemos que ver que una planta exterior nunca podrá sobrevivir en el interior de una vivienda. Y yo siempre prefiero que la gente elija maceteros con edificio, porque para que, como no sabes regarla, es más fácil que no se pudra, porque pues, tiene escape de agua. Y también tienes que tratar de entregarle vitamina, limpiar las hojas, para que te pueda durar más. Y la última pregunta es, importancia de mantener las plantas bien cuidadas en el hogar. Mira, la importancia es que ahora está muy de moda tener plantas y cuidarlas, y es porque también dan aromatizante natural, mejora tu estado anímico, disminuye el ruido, purifica el aire y nos ayudan a respirar. Eso es. Nos vemos. Buenos días, me encuentro con Benjamín Cuapa, ingeniero agrónomo de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, el cual nos ayudará respondiendo algunas preguntas. Primero, Benjamín, ¿cuáles crees tú que serían los problemas que más se presentan en las plantas del hogar, ya sea casa o departamento? Bueno, considero que los principales problemas de las plantas de hogar son las faltas de riego recurrentes, porque la gente no se preocupa tanto de ellas, y principalmente factores externos, ya sea por mascotas que orinan las plantas, provocando que se quemen, o
simple inexperiencia de no saber el tipo de planta que tienen y exponerlas mucho al sol o proporcionarles mucha agua, pero problemas de ese tipo generalmente. Segunda pregunta. ¿Es posible que por la falta de riego puedan aparecer plagas o insectos? Siempre es posible que aparezcan distintas plagas o insectos en las plantas, eh, pero sobre todo cuando tiene exceso de humedad. Ahí puede generar que hayan hongos o distintas bacterias que afecten a la planta y puede que incluso ni siquiera te des cuenta porque se presentan en estructuras como en la raíz que digamos pasan piola. ¿De qué depende la cantidad de agua con la que se deba regar la planta? Bueno, la cantidad de agua depende siempre de la planta que tenga. Todas las plantas tienen distintos requerimientos hídricos, pero por lo general las plantas de jardín son más o menos similares, como las tradicionales, digamos. Pero como para llevarlo a algo más concreto, te pongo el ejemplo como de cuánto hay que regar con el pasto. Porque siempre rega, no sé, si regáis tu pasto de lunes a viernes todos los días, 1 hora seguida, es lo mismo regarlo 5 horas el puro día sábado. Es la misma cuestión. Lo que sí es que si recién plantaste el pasto, qué sé yo, tenéis que hacerle un riego constante, ¿cachai? Y corto. Estar, no sé, todos los días 1 horita. Ahí se aplica el primer riego que estás haciendo. Así como más consecutivo, más frecuente. Pero si no, podéis regarlo de la otra forma. ¿Es importante el tipo de tierra en el que se planta? Y de ser así, ¿cada cuánto tiempo se recomienda cambiarle la tierra? Claro, es súper importante el tipo de tierra que necesita para la planta. Depende de la planta, sí, porque todas tienen distintos requerimientos. Por ejemplo, el requerimiento de un cactus o de, no sé, una suculenta no va a ser el mismo que una especie, no sé, un naranjo, que tienen otros tipos de requerimientos de tierra y, y sí, pues, es súper importante. Hay distintos tipos de sustratos y combinaciones de, no sé, fibra de coco, perlita. Hay hartos sustratos para investigar, pero por lo general cuando uno compra en vivero ya vienen las mezclas listas. Y por lo general son como de 50 a 50. Como, no sé, 50 tierra de hoja, 50 fibra de coco. Así son las mezclas. ¿De qué forma puedo reconocer el tipo de planta? Bueno, para saber reconocer una planta, o sea, el tipo de planta que es, hay que reconocer siempre sus estructuras, como las hojas, el tallo, las raíces, porque hay muchos tipos de hojas, pero siempre hay guías de estudio, o sea, hay un formato que se llama APG 4, que de ahí ahora ya de estar el APG 5, porque van sacando como uno año a año y ahí hay como una guía taxonómica de el orden de las especies, de las familias, pero hay familias, digamos, que siempre son dedicadas, no sé, al jardín, a los cultivos agrícolas, ahí se separa hortalizas, frutales, flores de corte, distintas agrupaciones. ¿Es bueno que una planta mantenga su humedad en la tierra por la mayor cantidad de tiempo posible? Bueno, hay especies que requieren bastante humedad, pero siendo el caso de las plantas de jardín, si es que por ejemplo regué una planta hoy día y al día siguiente veo que el macetero todavía, la tierra está húmeda, tiene agua, no es normal, pues. No, y no es bueno para la planta porque puede ocasionar hongos, distintas enfermedades y siempre tienen que tener agujero abajo para que se oxigene la tierra, eh,
Y normalmente se piensa que si ya está seco arriba, como que ya no tiene humedad, pero no es así. Hay que hacer agujero, no sé, en el macetero, en el campo, en los cultivos se hacen calicata, que eso mismo, son agujeros en la tierra en sí, para revisar el avance del agua a través del suelo y si es que está llegando efectivamente agua a la raíz, que es donde nos interesa que llegue el agua. ¿Qué tanto y de qué forma puede afectar el clima o microclima del lugar en el que están situadas las plantas? Bueno, el clima o las temperaturas por las cuales pase la planta son súper importantes para ella, porque pueden afectarla, ya sea con altas temperaturas, por ejemplo, para el verano, puede llegar a quemar se puede llegar a quemar una planta y hay que tener ojo con la cantidad de horas que pasa la luz, eh, y aplicar ahí riego en las noches, porque si regáis de día, la planta hace el proceso de evotranspiración y al final termina botando todo. Es como, te lo llevo como un ejemplo como con personas, no sé si estás haciendo ejercicio y tomáis agua, como que esa agua te hidrata para el momento, pero no te queda como reserva para vivir, digamos. Como que no se utiliza esa energía pa- pa- para después. Y eso.